Bueno, sobre todo, fijaros, la pregunta con la que hemos realizado esta webinar es ¿quieres ser uno o una terapeuta con éxito en el 100% de los casos? No pretendo venderos ningún truco mágico ni nada parecido, ¿eh? Simplemente lo que pretendemos es enseñaros herramientas con las que podéis llegar a la verdad del problema y a poder dar una solución real, ¿eh? Y explicaros el por qué a veces esto no sucede. Bueno, ante todo, por supuesto, daros la bienvenida a Instituto Iris, a los que ya sois miembros del instituto, como no. Sí, contaros eso, que tenemos más de 25 años de experiencia en el sector de las técnicas parasanitarias, es decir, la medicina alternativa. Bueno, nosotros somos un equipo de profesionales que nos dedicamos exclusivamente a esta profesión, a lo que es la formación tanto en terapias naturales como gabinete de las mismas, es decir, todo lo que impartimos clase tenemos consulta también, por lo tanto, esa experiencia clínica también nos avala a la hora de expresarlo en nuestros cursos, en nuestros seminarios, ¿no? No es una cosa que nosotros enseñemos, pero que no estemos experimentando. Por otra parte, nos dedicamos exclusivamente a ello, es decir, que no damos clases de otra cosa que no sea medicina alternativa, o medicina natural o técnicas parasanitarias o como lo quieran llamar ahora, ¿no? Nos dedicamos en cuerpo y alma a todo lo que son técnicas holísticas y como os digo, bueno, pues con toda esta experiencia, ¿no? Yo personalmente, que para los que me conocéis, bueno, me llamo Marta, si hay alguien que no me conoce, llevo siendo formadora del Instituto Iris desde el año 98. Y bueno, yo llego al mundo de la medicina natural, pues como mucha gente que llega a nuestras consultas, pues a través de un problema de salud. Yo tenía un problema de piel que nadie me daba con ello. Empecé con 8 añinos en los pliegues de la cara interior del codo y de la rodilla, diagnosticado como eczema crónico. Y bueno, pues no me sabían decir por qué, porque claro, un niño de 8 años supuestamente no tiene estrés, un niño de 8 años que puede tener una alergia. Me hacían pruebas de alergia, no daba positivo ningún tipo de alergia y entonces, bueno, esto va creciendo conmigo y cuando tengo 20 años tengo la piel entera, todo el cuerpo afectado con el problema de piel. Evidentemente vas buscando dentro de la medicina convencional todo lo que se te ocurre y más, ya no tú, sino tus padres, luego ya cuando soy mayor ya lo busco yo, y como nadie me daba una solución, más allá de poner una pomada de cortisona que parecía milagrosa en un principio, porque evidentemente cuando uno pone un producto químico de la medicina convencional, todos sabemos si alguien ha usado una pomada de corticoide o ha usado un corticoide para vía respiratoria, lo que sea, el efecto es prácticamente inmediato. Tú pones la pomada, deja de picarte la piel y al día siguiente está mucho mejor. Se han cicatrizado las heridas, empiezas a curar y demás. Y bueno, pues en una semana no tienes absolutamente nada en la piel de forma milagrosa. Sin mirar más allá, no hace falta. ¿Qué ocurre? Cuando más lo vas poniendo, más grande es la mancha que te sale después, porque en el momento que dejas el tratamiento, este conflicto vuelve a salir y cada vez con más y con más fuerza. Entonces, a mí eso me hizo tener que buscar una solución más allá de la medicina convencional, porque doler no duele. Pero lo que entonces, esos picores te hacen estar constantemente encargándote de tu problema, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, en esa desesperación buscas una solución, di con la medicina alternativa y en un principio di con naturópatas que me hacían todo tipo de prohibiciones y hacían un tratamiento igual que la medicina convencional, es decir, toma una crema que te va a aliviar la piel, vamos a hacer esto, bueno, igual no, un poquitín más allá, porque sí es verdad que me ponían una dieta, me daban una serie de depuradores hepáticos y tal, y bueno, intentaban mejorarme, pero aquello no había alivio de ningún tipo, ¿no? Fue la directora de Iris, Geri Pantiga, la que a mí personalmente me quitó este problema y concretamente ella, bueno, advirtió en mí que mi problema era de origen emocional, lo trató y me curó. Y entonces yo a partir de ahí dije, bueno, pues evidentemente no solamente he encontrado la curación, sino también mi camino en la vida, ¿no? Yo quiero investigar y quiero entrar por aquí.
Y entonces un poco lo que os quiero contar hoy va dirigido a esto, ¿no? Precisamente, es decir, ¿cuántos de aquí podéis con la propia aplicación dar un OK con el dedo para arriba, con un puñito con el dedo para arriba? ¿Sois terapeutas o queréis serlo? Meto en terapeutas también esteticistas porque de alguna manera hablamos de todo lo que son profesiones de servicio a los demás, ¿no? Entonces, que nos dedicamos de alguna manera a mejorarles tanto su aspecto físico como externo como interno. Entonces, ¿cuántos de aquí sois terapeutas o os englobáis en alguna de estas terapias que estamos viendo aquí o estáis formándoos para serlo? Unos cuantos, ¿no? Por lo que veo. Vale. Fijaros, me da igual el tipo de terapia que se pueda emplear. Meto masajistas, que yo formo masajistas, terapeutas, ya sea de la terapia transpersonal, psicólogos, como veis aquí, médicos, naturópatas, osteópatas, fisioterapeutas, esteticistas, a todas aquellas profesiones que de alguna manera tocamos la salud de la persona, ¿no? Porque, bueno, incluso en la estética, aunque sea una estética convencional, patologías o tratamos patologías, ¿no? Una celulitis es mucho más que un problema estético, lo que pasa que nadie lo sabe o muy poca gente lo sabe. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que todos estos terapeutas o todas estas profesiones a las que nos queremos dedicar o nos dedicamos, en muchas ocasiones vamos a ver que no somos capaces de llegar a la raíz de la cuestión, es decir, no acabamos de mejorar a nuestro cliente o a nuestro paciente al 100%. Y esto tiene que ser por una causa, quiero decir, absolutamente todos los conflictos pueden tratarse al 100% y tener éxito, si sabemos cómo, obviamente, ¿no? Fijaros, yo que soy formadora de masajistas, si nos quedamos con, voy a poner ejemplo, por ejemplo, en este caso en el tema del masaje, si a mí me viene una persona con una dolencia, que bueno, en principio una dolencia debería de tratarla un fisioterapeuta, pero sí es verdad que dentro del mundo de la fisioterapia, hablo de la experiencia de los pacientes o clientes que llegan a Iris, no de la mía personal ni por hacer una crítica, sino algo real, van a un fisio con un dolor lumbar, por ejemplo, hacen 15 sesiones por la mutua o por lo que sea, o pagando, y resulta que ese dolor no mejora. No mejora. No hablo de todos los fisioterapeutas, evidentemente cada vez son más los fisioterapeutas, médicos, psicólogos que buscan algo más. Hablo, vamos a decir, del fisioterapeuta que queda en lo que le han enseñado en la carrera y punto, médico que queda en la carrera y punto, y así con cada uno de ellos, ¿no? Lo mismo que va a un fisioterapeuta, vamos a un masajista, porque mucha gente ya sabe que a lo mejor la corriente de onda corta, el infrarrojo y todo lo que normalmente emplea un fisioterapeuta para quitar un dolor, pues muchas veces no nos hace nada, ¿no? Entonces, finalmente recurrimos a un masajista que no tiene la carrera de fisioterapia, me da un masaje y mejoro. Genial, estupendo. Mejoro 2, 3 días, a veces mejoro para siempre, a veces mejoro para 2 o 3 días. Y a los 2 o 3 días mi dolor vuelve. Entonces tengo dos caminos, o ser asiduo y todas las semanas ir al masajista, cosa que no me cubre la seguridad social, que me lo tengo que costear yo, y entonces es algo que, bueno, pues es una renta que tengo ahí ya en masaje, o tendré que buscarme la vida en otro sitio porque aquí no acabo de mejorar, ¿eh? Esto ocurre con osteópatas, yo soy osteópata entre otras cosas, y a veces hay un bloqueo en una vértebra, por ejemplo, o en la pelvis, hay un bloqueo de la pelvis, la persona tiene un dolor, le desbloqueas y el dolor desaparece, pero a los 2 o 3 días ese dolor vuelve a aparecer. Y esto ocurre con cualquiera de las técnicas que tenemos aquí. Ocurre también con naturópatas, como ocurrió en mi caso, que después de darme todo aquello que está dentro de la mano de la naturopatía, mi piel no mejoraba, es decir, me habían dado una dieta alcalina, me habían drenado el hígado, que esto es de primero de naturópata, me habían dado aceites esenciales con cremas para aliviar y regenerar los síntomas externos y aquello seguía igual o peor. Entonces, a la conclusión que llegamos es que aquí faltan datos del cliente, o sea, podemos sentirnos de decir, bueno, no lo sé, no sé por qué en este caso no mejoré, o puedo incluso llegar a culpar
al paciente de que no quería curar, o que a veces pasa, esto es real, ¿no? A veces hay clientes que no quieren curar y ante eso poco podemos hacer muchas veces, ¿no? Aunque se puede hacer algo. Pero bueno, quiero decir que dentro de lo que está en nuestra mano tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, no caer en la comodidad de decir, bueno, mala suerte y tirar para adelante, sino que tendremos que buscar una solución a esa persona si queremos estar haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, todos los que hemos sido clientes de estos aspectos, como si hemos sido o somos terapeutas, nos podemos dar muchas veces con el problema de que hay cosas que no se acaban de curar. Entonces, aquí es donde nos tenemos que hacer un planteamiento de por qué el paciente, el cliente, la persona abandona la terapia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué no estoy teniendo éxito y por qué hay pacientes que abandonan la terapia antes de que yo pueda llegar a darle una solución? Pues fijaros, muchas veces es por lo que llamamos reverso psicológico o autosabotaje. Estas son una de las causas fundamentales en el tema de la terapia, porque, como os decía hace un momento, hay pacientes que realmente no quieren curarse, tienen miedo a curarse, porque de forma sutil o de forma inconsciente, hace tiempo que se dieron cuenta de que obtienen una ganancia con su enfermedad. Os pongo el ejemplo de personas que no les gusta estar solas, porque tienen pánico a la soledad, probablemente porque tengan miedo a enfrentarse a cosinas de su interior que creen muy graves, y a lo mejor no lo son tanto, o sí, eso es lo que no sabemos, pero tienen miedo a esa soledad, y entonces se dan cuenta que estando malos, la familia nunca les quiere dejar solos, porque claro, como han generado con su patología una dependencia, a veces muy grande, a veces no tan grande, a veces solamente emocional, siempre se está pendiente de ellos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? Entonces, curiosamente, tienen una patología que les alimenta su miedo, es decir, que hace que ese miedo que tienen a la soledad se vea cubierto. Entonces, el miedo del paciente es, si yo curo, voy a dejar de tener esa atención, porque sí es cierto que cuando las personas están pendientes de nosotros por enfermedad, cansamos, todo el mundo cansa de tener que estar pendiente de otro alguien, aunque lo hagas con todo el amor del mundo, cuando tenemos una persona en la familia que requiere más atención de la normal, tienes que abandonar parte de tu tarea diaria y esforzarte un poco más, donde ya la vida se hace a veces bastante cuesta arriba, pues todavía nos tenemos que esforzar un poco más para tener tiempo para este ser querido que nos necesita y que tenemos que estar pendiente de él. Entonces, en el momento que vemos que esa persona mejora un poco, decimos, qué bien, ya está bien, voy a dejarle un poco más libre y vuelvo a mis quehaceres, que me hace falta más tiempo para lo mío. Entonces, automáticamente, este ser querido, que tiene un reverso psicológico, un autosabotaje, dice, uy, ¿ves? En el momento que mejoro, me vuelven a dejar de lado. Y todo esto es de forma sutil e inconsciente. O sea, habrá gente que lo piense malévolamente, ¿no? Vamos a decir, probes, ¿no? Que tampoco es que sea malévola, pero bueno, de forma muy consciente y que lo hagan como muy fehacientes de lo que están haciendo, y otros que lo hacen muy sutil, que son la mayoría. No son conscientes de que están teniendo ese reverso, simplemente empeoran de la enfermedad en el momento que sus seres queridos se alejan de ellos, ¿no? Entonces, aquí, en muy pocas técnicas, por no decir prácticamente ninguna, salvo psicólogos o terapeutas que sepan de esta cuestión y lo traten con verdadero ímpetu, no se nos escapa, es un dato que se escapa en el tratamiento. Y es ese caso en el que decimos los terapeutas, bueno, es que realmente no quería curar porque empezó a mejorar y abandonó la terapia. Eso ocurre muchas veces. Salvo que, a ver, puede haber algún caso por ahí muy retorcido, pero normalmente podemos llegar a tratar este reverso psicológico de una forma, bueno, algo sencilla, no voy a decir muy sencilla, pero bueno, de una forma bastante sencilla. Y a veces sin hacer consciente a la persona, porque evidentemente a nadie nos gusta que nos digan de golpe y porrazo, no, tú lo que pasa es que no te quieres curar, porque ahí entrarían las otras causas que tengo aquí esperando, como falta de empatía de mi terapeuta hacia mí o falta de feeling, por juicio, por X.
Bueno, entonces por ahí el reverso psicológico o el autosabotaje es una de las cuestiones que más tenemos que abordar en consulta y saber que cuando un paciente realmente no quiere curarse, tengo forma de ayudarle también en este aspecto. Existen métodos para trabajar este aspecto. Y si yo no lo sé, esto se me va a escapar. Entonces, todos los pacientes que tengan un porcentaje de reverso psicológico, voy a tener ya ahí un problema de éxito con este paciente. Por otro lado, nuestras terapias ahora mismo en España, y casi ya me atrevo a decir en parte de Europa, son muy costosas, muy costosas. ¿Qué quiere decir? Yo voy al médico de la Seguridad Social aquí en España, me receta lo que sea que me vaya a recetar para mi conflicto, mi dolor, mi malestar, lo que sea, y parte, como me lo cubre la Seguridad Social, a mí me sale bastante barato comprarme un producto químico que, bueno, pues que me va a hacer un cliente crónico y asiduo a la farmacia a comprar eso para siempre, pero que me resulta barato. Sin embargo, la medicina natural, hoy por hoy en España, es bastante cara. Digo bastante cara, que hay muchos productos que no son caros, pero me los tengo que costear yo. No es que el producto esté caro, es que la vida en sí está muy cara y la gente tiene que priorizar a veces otras cuestiones, ¿no? Pues si tengo que priorizar entre si comprarle a mi hijo unos zapatos o comprarme yo en el herbolario X cosa para mi tratamiento que me cuesta 20 euros, pues voy a gastarlo en los zapatos de mi hijo que no en comprarme yo una planta medicinal o un jarabe que me viene bien para mi salud, cuando por 2 euros el médico me va a dar algo que me lo mejora aparentemente rápido y fijaros qué diferencia de precio, ¿no? Entonces, muy costoso también porque muchos de los terapeutas que nos dedicamos a la medicina natural tampoco estamos haciendo bien nuestro trabajo al 100%, en el sentido de que en el momento que un naturópata tira de extender receta, aunque sea de herbolario, y a un paciente le pone un montón de productos a tomar, en vez de darle las soluciones en la consulta, pues claro, al final resulta muy caro, porque si los productos, vamos a poner una media de los productos entre 15 y 20 euros, yo sé que hay productos en herbolario muchísimo más baratos y también los hay muchísimo más caros, pero imaginaros que yo tengo que tomar magnesio, porque soy una persona muy estresada, me contracturo con mucha facilidad y con el magnesio me mantengo un poquitín más a raya y además necesito drenar el hígado, por deciros algo. Bueno, pues vamos a ver que son dos productos que a lo mejor entre los dos para todo el mes 15 y 15 son 30 euros que tengo que gastar en la herbolistería. ¿Qué dices? Bueno, 30 euros, a ver, se puede. Bueno, se puede dependiendo. A lo mejor una persona sola que vive por y para ella, pues se lo puede permitir o depende del sueldo que tenga cada uno. Pero si una familia tiene que vivir con 1.000 euros al mes, pues 30 euros son a lo mejor el carrito de la compra de toda la semana. Entonces ya generamos un gasto que a lo mejor la persona no se puede permitir. Entonces, y muchas veces tiramos mucho de dar suplementos que tienen que comprar en la herbolistería en lugar de ofrecer una terapia que entre dentro de mi consulta para ayudarle, porque tener en cuenta que aparte de lo que va a gastar en herbolistería, también tiene que pagarnos nuestra consulta, por lo tanto, ya tenemos ahí dos tickets, ¿no? Otras veces el motivo por el que la persona abandona la terapia es la impaciencia. Hay personas que son más pacientes que otras, pero cuando uno está mal, cuando uno tiene dolores, cuando uno tiene picores, cuando uno no se encuentra bien o no se ve bien a sí mismo, le entra en esa impaciencia por verse mejor. Y sobre todo porque cuando llegan a nosotros, cuando una persona ya aborda la medicina natural, es porque ha dado muchas vueltas por la medicina tradicional y convencional y no le han dado un resultado a largo plazo y entonces ya llega desesperado, pero con la paciencia muy cortita, de tal manera que nos van a exigir también un poco de rapidez. Entonces, cuanto más rodaje lleve esa persona, más bagaje en fracaso, vamos a decir, no me gusta utilizar esa palabra, pero al final es como se siente un paciente que no ha encontrado una mejoría con los tratamientos anteriores, viene de haber fracasado o siente que ha fracasado en otros tratamientos. Entonces ya a lo mejor alguien le habló de ti y dice, bueno, venga, es la última oportunidad que doy, si esto no me da resultado, pues mira, me hago la idea de que esto es para toda la vida y fuera. Y qué pena, ¿no? Entonces, muchas veces es por impaciencia. ¿Cuándo quemamos al paciente por impaciencia? Cuando vamos dando palos de ciego.
Un naturópata, por muy documentado que esté, hablo de naturópatas porque dentro de la medicina natural vamos a decir que son los que más preparados o los que más listado de técnicas saben para abordar diferentes patologías. No solamente es aparato locomotor, sino que un naturópata puede abordar todo tipo de patologías de todo tipo de sistemas. Entonces, claro, si yo como naturópata tengo unos conocimientos, la persona me habla de unos síntomas y voy poniendo unos tratamientos que yo creo que pueden ser, porque me está hablando de síntomas carenciales de vitaminas, porque me está hablando de síntomas de tener, por ejemplo, el intestino permeable, me está hablando también de síntomas de intoxicación por metales pesados, me está dando tantos datos que yo empiezo como naturópata, bueno, esto para los metales pesados y le voy a trabajar también esto otro y esto otro y esto otro. Volvemos a que el tratamiento va a ser muy costoso y que además, si no estoy priorizando en el tratamiento, al final alargo mucho digamos, llegar a la raíz del problema y el paciente se impacienta. El que tiene que ser paciente al final se impacienta. Y entonces, claro, me abandona la consulta porque no tiene ni la paciencia, a lo mejor, ni el dinero para estar mucho tiempo en consulta conmigo, ¿no? Evidentemente, otro de los factores más importantes es la falta de resultados, porque cierto esto, a lo mejor, si volvemos al caso del naturópata, tiene razón en el sentido de que todo lo que está viendo es real, pero a lo mejor no está abordando lo que a mí realmente me preocupa. O yo lo creo así como paciente, ¿no? Yo puedo saber como terapeuta que a veces para mejorar hay que empeorar, pero el paciente no tiene por qué saberlo. Y a veces sé que para que a lo mejor cure al 100%, tengo que acabar haciendo una limpieza orgánica exhaustiva, como si fuera una limpieza general de una casa, eliminando metales pesados, eliminando toxinas hepáticas, eliminando lo que sea que sepa que hay que hacer, repoblando flora intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no sé cuál es la prioridad del organismo de esta persona para darle un resultado al motivo de consulta que él me trae, porque muchas veces otro fallo que cometemos los terapeutas es el irnos a lo que nosotros creemos y no a la prioridad del paciente, que en muchas ocasiones tenemos razón, pero no se nos puede olvidar cuál es el objetivo. Si la persona viene con un problema de piel, quiere ver una mejoría en su piel y no que le digas que todo esto viene de que tiene el hígado de no sé qué manera, que hay que desintoxicarlo, que se va a ver empeorar de la piel para que luego dentro de un año igual vea un resultado. Quiere ver un resultado ya, porque viene impaciente, viene con de haber gastado dinero, viene con muchos fracasos a su alrededor y quiere ver resultados. Entonces, esto es otra de las causas que tenemos que tener muy claras. Tenemos que saber priorizar, tenemos que no olvidar el objetivo del paciente, a qué vino, y darle una solución. Entonces, claro, por ejemplo, como masajistas, de nada me sirve que me quites una contractura que yo traía en el trapecio que tuviste muy exagerada y dijiste, sí, de la contractura estoy mucho mejor, pero es que yo venía por un dolor lumbar y el dolor lumbar no me lo quitaste. Mejor un poquitín cuando vengo, pero no me has acabado de quitar este dolor lumbar. ¿Qué pasa aquí? Entonces sí, muy bien para la espalda, pero yo con una contractura más o menos puedo vivir, sin embargo con este dolor de la zona lumbar no. Entonces, muy importante que no olvidemos el tratamiento y el objetivo sobre todo que nos trae el cliente, el motivo de la consulta. Fijaros que dentro de las otras causas luego está nuestra forma de actuar. Obviamente somos seres humanos, tenemos nuestras emociones y nuestros egos también como terapeutas y entonces a veces el entrar en conflicto con el paciente, el desconocimiento psicológico de cómo tratar a veces a los clientes, pues nos puede hacer perder estos clientes. Esto va a ocurrir en cualquier sector, pero en el nuestro, digamos que es un poquitín más grave, porque si no tenemos empatía con la persona que nos viene enferma, porque nosotros estamos viendo a lo mejor un reverso psicológico y les atacamos un poco por ahí, y digo atacar, no irles haciendo darse cuenta poco a poco, a veces caemos en el ataque, también nosotros nos impacientamos y les decimos más de lo que tenemos que decirles, etcétera. Entonces, esa falta de empatía hace que el cliente pueda marchar, porque dice, jolín, pues es que voy allí y me riñe, no me entiende, o me riñe, o no me escucha y hace lo que le da la gana al final, me dice que sí y tal, o voy para una cosa y luego me trata otra. Es decir, ese tipo de cosas que
podrían entrar en estas otras causas, ¿no? O eso, o que olvido en un momento determinado el objetivo que traía mi paciente porque yo considero que hay otra cosa mejor. Y sobre todo, bueno, el trato con esa persona. Teniendo que tener en cuenta que nosotros también tenemos que aprender de las personas que llegan a nuestra consulta, ¿no? Obviamente, esa humildad interior no la podemos perder jamás porque cuando llegan pacientes que nos hacen derrabiar, esos clientes con los que no tienes feeling de ningún tipo y que te hacen sentirte incluso incómodo a ti, pues algo tendremos que aprender, porque evidentemente no vamos a perder de ayudar a una persona por ese dato, ¿no? Tenemos que seguir manteniéndonos ahí. Bueno, entonces, una vez que sabemos el por qué nos abandonan la terapia que sea, vamos a ver qué podríamos hacer nosotros para tener éxito en el 100% de los casos. Entonces, en este caso, tenemos que tener siempre como objetivo el motivo de la consulta. Fijaros que esto es un dato que sí se olvida mucho, lo recalqué en la diapositiva anterior y os lo vuelvo a decir en este. El motivo de la consulta es una de las causas que se olvida mucha gente a la hora de hacer un tratamiento. Porque yo por el camino como terapeuta veo otras cosas y me centro, olvida el motivo de consulta y empezamos a tratar cosas que no son lo que al paciente le preocupa. Nos preocupa a nosotros, nos damos cuenta a nosotros, pero no es lo que el paciente quiere, ¿de acuerdo? Entonces, aquí principalmente este es el objetivo que yo no tengo que olvidar jamás. ¿A qué vino esta persona a mi consulta? Este es el objetivo. Y después tengo que saber exactamente dónde ubicar este conflicto. Fijaros que, bueno, a veces aparenta ser sencillo, como os decía antes, pero incluso en una contractura muscular, que esto lo recalco mucho también en las clases de quiromasaje, cuando yo estoy dando un masaje a una persona, no estoy solamente manipulando su músculo, puede ser el músculo trapecio, vale, pues que es muy común que en los trapecios todo el mundo tenga una sobrecarga muscular, porque bueno, son músculos que ejercitamos muchísimo, y entonces, bueno, vamos al masajista, si tú amasas y haces tus maniobras en los trapecios, vas ablandando la musculatura, todo muy bien, pero no estoy manipulando solo la parte muscular. Cuando yo manipulo esa parte muscular, tengo que saber que también estoy manipulando toda la tensión emocional que esa persona lleva colgada en su espalda, en esos músculos. Tengo que saber que esos músculos tienen una relación directa con órganos del cuerpo. Todos los músculos tienen una relación con un órgano / meridiano del cuerpo y lo que nunca sabemos de antemano es qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es decir, si el músculo está contracturado porque el órgano tiene una sobrecarga o una disfunción, o es el órgano el que sobrecarga o tiene una disfunción porque nosotros estamos desarrollando un ejercicio excesivo sobre ese músculo. Lo que sí sabemos es que a veces el músculo tiene un exceso de energía o un defecto de energía y eso afecta al órgano y viceversa. Y el órgano, cuando tiene un exceso o un defecto de energía, afecta al músculo quitándole o dándole energía. Entonces, aparte de lo que es la propia materia, ¿no? Es decir, la materia fibrosa, la materia muscular, estoy manipulando esa energía y estoy manipulando, si hay emociones implicadas ahí, esas emociones. Por eso muchas veces estamos dando un masaje y la persona rompe a llorar. A lo mejor simplemente por decirles, buf, vaya como tienes, vaya sobrecarga que tienes en los trapecios. Solamente por oír eso, hay gente que llora, pero llora desconsoladamente. Otros ríen y desbloquean por la risa. Otros a lo mejor no nos dicen nada, porque todo va a depender del origen que tenga esa patología, que es a donde yo quiero llegar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, independientemente del motivo de consulta, me da igual si es una contractura muscular, me da igual si es una depresión, me da igual si es un problema de piel, me da igual si es una alergia o un problema digestivo, da exactamente igual el motivo que sea, yo tengo que saber exactamente dónde está el problema. Y dónde está el problema, la kinesiología holística es digamos, la técnica manual que nos enseña a preguntarle al cuerpo exactamente dónde está el conflicto.
Entonces, nosotros con un motivo de consulta le vamos a preguntar al cuerpo mediante bueno, pues una serie de lenguaje que se establece entre el terapeuta y ese cuerpo. La técnica en sí va un poco de eso, ¿no? De saberle preguntar al organismo a través de test muscular. Esto no es brujería, ni es esoterismo, ni nada de eso, cosa que está muy guapo también, pero no se trata en este caso, no es una técnica esotérica, es una técnica científica, nace de la osteopatía y lo que nos enseña es que los músculos nos responden a determinadas preguntas y a determinado diálogo que nosotros establecemos con él. Entonces, independientemente del motivo de consulta, yo le puedo preguntar al cuerpo de dónde viene ese conflicto. Es decir, si viene de una parte física, si está en el cuerpo físico, el conflicto, si está en la parte emocional o si está en la parte energética. Bueno, y podríamos abrir otro a la parte espiritual, pero me voy a centrar un poco más en lo que conocemos más físicamente hablando, ¿no? Lo que os decía, un conflicto, decíamos, una contractura muscular puede ser física, es decir, propiamente de la estructura. He hecho excesivas repeticiones con un músculo y el músculo se ha sobrecargado y tengo ese problema estructural, o hice un movimiento concreto que bloqueó o me movió en forma sutil un hueso determinado. Hablo de un hueso, puede ser una vértebra, puede ser una articulación la mayoría de las veces, que está de una forma estructuralmente no milimétricamente colocada por un gesto que yo realicé y por lo tanto me está generando una tensión en el músculo, es decir, ahí tendríamos un problema estructural, o puede ser que porque soy muy nervioso o muy nerviosa, consumo una cantidad de magnesio tremendo, que sería la parte química, dentro del físico. O sea, dentro del físico tenemos la parte estructural y la parte química, y dentro de la parte química pues me estaría faltando magnesio, por ejemplo. Y aquí sigue habiendo una contractura, no lo olvidamos, una contractura que puede tener un conflicto físico, bien en la estructura, ya sea del propio músculo, ya sea del hueso al que está insertado, es decir, al que tiene contacto, o puede venir por la parte química, es decir, una falta de aminoácidos, falta de vitaminas, minerales, lo que queráis, parásitos, hay un montón de causas dentro de la parte química. Otro aspecto podría ser el puramente energético, como os decía antes, por ejemplo, que el músculo asociado a un órgano del cuerpo o a un meridiano, el meridiano perdió parte de su energía por un bloqueo y no está alimentando energéticamente mi músculo y ese músculo se contractura, o podría estar en la parte emocional. Por ejemplo, los trapecios tienen que ver con la responsabilidad a nivel emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo siento, a lo mejor no lo tengo, pero yo siento que tengo una sobrecarga emocional, que tengo los trapecios como dos piedras porque tengo mucho a la espalda, mi cuerpo lo va a somatizar en forma de contractura muscular. Si os dais cuenta, es un mismo motivo de consulta y puede tener diferentes causas, o todo a la vez, porque evidentemente una emoción puede hacer que se bloquee el meridiano y el meridiano puede estar generando un conflicto estructural, o un conflicto estructural acaba bloqueando el meridiano y el meridiano acaba dando problemas emocionales. Es decir, hay muchas combinaciones. El cuerpo con la kinesiología lo que nos cuenta es dónde tengo ahora mismo el problema, cuál es tu prioridad a trabajar. Y eso me lo cuenta. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder atacar cualquier tipo de síntoma. Fíjate, os pongo el tema muscular, que parece fácil, pero me voy a ir a un problema emocional. Porque parece que cuando uno está deprimido, pues evidentemente tienes que ir al psicólogo, ¿no? Si estás deprimido, vete al psicólogo, un terapeuta floral, alguien que sepa de emociones y que te ayude. Vale, pues yo voy al psicólogo, el psicólogo me dice, me estudia, me habla del comportamiento y me dice, pues mira, tú antes ¿qué crees? ¿Por qué crees que estás deprimido? Pues es que no tengo ni idea. Tengo trabajo, mi familia está toda saludable, con mi pareja todo correcto, sin embargo yo es que tengo ganas de llorar siempre, no sé qué me ocurre. Entonces empezamos a indagar que si en la infancia de la persona, no sé qué, no sé cuánto más. Bueno, pues no es la primera vez que una depresión tiene un problema químico.
Porque, por ejemplo, un problema de neurotransmisores, es decir, del sistema nervioso, si los neurotransmisores, que son los que dan los mensajes por el sistema nervioso del comportamiento, como por ejemplo conocemos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que encima son los reguladores del estado de ánimo, pues si esa persona tiene un conflicto químico con la dopamina o la serotonina, va a sentirse deprimido. Y el problema no está en su emoción, está en su parte química, es algo físico. Tengo que reportarle a esta persona este conflicto a través de su parte química. A veces la parte energética, para los que no conocéis la parte energética, aparte de los meridianos de acupuntura, que ya están demostrados científicamente que existen, se encuentran en el intersticio, podéis buscarlo en internet, que se han descubierto los meridianos de acupuntura en el intersticio, en la capa más profunda del intersticio. El intersticio va a ser una capa de tejido conectivo que está entre la entre la piel y la fascia. Ahí está el intersticio. Bueno, pues en una de las capas del intersticio se encuentran los meridianos de acupuntura y han sido visibles gracias a aparatología moderna hace ya 2 o 3 años. Antiguamente, como para hacer todo tipo de pruebas, se inyectaba, se pinchaba para extraer una muestra. El intersticio es un tipo de tejido conectivo que ante el pinchazo se repliega en sí mismo, como si se escondiera. Entonces era imposible extraer una muestra de los meridianos y además, obviamente, porque son canales de corriente energética y la energía no se puede extraer a través de algo físico. Entonces, pero hoy en día sí hay aparatos que los han hecho visibles. Y sí es verdad que durante muchos años la acupuntura, que ha sido la primera en trabajar con los meridianos, cuando una persona desbloquea un meridiano a través de las agujas, el paciente siente una corriente y te dibuja el meridiano perfectamente, ¿no? Esto pasa con la acupuntura y pasa con todas las técnicas en las que desbloqueamos los meridianos. Y el paciente que no sabe nada de meridianos te dice, fíjate, es que cuando me hiciste esto sentí así como una corriente y te dibuja claramente el meridiano de acupuntura, ¿no? Y es asombroso que incluso aun cuando lo sabemos, no deja de parecer increíble, ¿no? Cómo el paciente puede llegar a sentirlo. Esto no ocurre en todo el mundo, pero algunas veces pasa, ¿no? Entonces, fijaros que una depresión nos ha llevado a un tema puramente químico. Entonces, otras veces va a ser emocional, es decir, otras veces la persona tiene una causa real para sentirse deprimida que está en la emoción, pero otras veces puede ser física. Cuidado que, por ejemplo, si estructuralmente el cráneo no está bien, el propio cráneo tiene un movimiento que se llama movimiento respiratorio primario, tiene como una especie de latido, donde los huesos del cráneo, evidentemente de una forma hipersutil, tienen un movimiento de expansión y de flexión. Evidentemente nosotros no vemos la cabeza engordar y adelgazar, pero es un movimiento que existe. Es milimétrico, o sea, es nada, es un latido simplemente, que nada que ver tiene con el cardíaco. Bueno, pues cuando los huesos del cráneo se paralizan, con que un hueso del cráneo esté paralizado, la persona puede tener verdaderos trastornos emocionales, sentirse deprimido, abatido, cansado, y simplemente es que hay un hueso del cráneo que no está moviéndose con fluidez, o sea que una depresión podría también ser estructural. Entonces puedes estar toda tu vida yendo por psicólogos que no te van a mejorar nunca la solución. Ahora voy a poner otro caso, pues para que también implique, por ejemplo, la parte emocional, ¿no? Imaginaros una alergia. Bueno, pues todo el mundo entiende que una alergia, tienes alergia a algo, que bueno, si naciste con ello, pues probablemente sea congénito y probablemente irreversible o no. Quiero decir, a veces hay alergias de nacimiento que han sido curadas. Ahora vamos a imaginarnos que es una alergia que aparece repentina. A partir de los 8 años de vida yo me muestro alérgico al polen, por ejemplo, ¿no? Y llevas toda tu vida, bueno, pues con antihistamínicos para controlar esa alergia, etcétera, etcétera. Bueno, pues te pones a mirar esa alergia y te puede salir algo químico, como puedan ser parásitos a nivel intestinal o sanguíneo, o te puede salir por la parte emocional. ¿Qué ocurrió a los 8 años, aproximadamente, en la época en la que este conflicto empezó? Que ese niño o esa niña empieza a tener problemas de alergia. Vamos a ver qué síntomas tiene, tal, y te pones a mirar y no hay conflictos con la histamina, te pones a mirar y no hay nada
que ni físico, ni químico, ni energético que le esté generando el problema, pero a lo mejor resulta que en aquella época de su vida, pues papá y mamá decidieron separarse y esa falta de adaptación de esa impresión que a mí me dio que me dieran esa noticia, porque sentí que se me rompía mi mundo, lo manifesté a partir de entonces con una alergia y no he sido capaz de desprenderme de eso porque nadie sabe tratar esto, ¿eh? Entonces, fijaros que da igual el motivo de consulta que sea, todos los tratamientos absolutamente pueden tener cualquier tipo de origen. Es decir, a mí cuando en consulta me entra una persona con un conflicto, habré podido tratar muchas alergias, pero no tengo por qué seguir el mismo tratamiento, nunca sé lo que me voy a encontrar. Lo primero que voy a hacer es, evidentemente, tengo una sabiduría como naturópata de los tratamientos que yo tengo que dar para la alergia, si me sale por la parte emocional, sé cómo tengo que actuar si me da por la parte química, sé cómo tengo que actuar si me da por la parte estructural, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tengo que saber para tener éxito en este caso es saber en qué parte de este ser humano está el conflicto y no tratarlo como una patología, que es lo que hace la medicina convencional y muchos naturópatas. Porque aunque vamos eso de que lo hacemos todo natural, de que no agredimos el cuerpo y tal y que cual, un naturópata que se dedica a extender recetas y a suministrar complementos alimenticios, a poner a dieta y ya no está haciendo bien su trabajo. Y por lo tanto no va a tener siempre éxito. Puede ser muy bueno, acertar mucho con lo que está dando y mejorar al paciente, pero para que el paciente mejore en el 100% hay que valorar muchas cosas. Y esto solamente nos lo va a dar la kinesiología, ¿eh? Fijaros que en osteopatía, que es la parte que la terapia que más corrige la estructura, evidentemente, a veces nos encontramos también con este error, ¿no? A mí si me sale con kinesiología que una dolencia es estructural, pues obviamente voy a la osteopatía, recoloco la estructura y santo remedio. Y la persona me va a decir, qué bien, qué maravilla. Ahora, si el conflicto es emocional, vale, voy a tener que corregirle la estructura, pero luego tengo que tratarle también la parte emocional. Y si yo no sé, derivarlo a alguien que sí sepa, pero tengo que saber dónde está el problema para tener éxito en el 100% de los casos. Y esta herramienta me la da la kinesiología holística. No me vale solo la psicología aplicada, porque luego vemos que dentro de la psicología hay varias, digamos, varias vertientes. Está la psicología aplicada, que es la típica de te testo y te doy un producto que te he testado y me he cerciorado de que te va a ir bien y entonces tengo la garantía de que ese producto es el correcto para ti. Y está la psicología, en este caso, más estructural o más física o energética, vamos a decir, o la cinesiología, que te dice, bueno, órgano, emoción, meridiano, y se quedan ahí. Y luego está la holística, que lo contemplamos absolutamente todo. Porque recordar que aquí podríamos abrir otro más, que sería la parte espiritual. Pero bueno, para hoy ya está bien con esto, ¿no? Entonces, fijaros, como os digo, la kinesiología holística hace un diagnóstico a través del test muscular. Evidentemente, para ello necesitamos conocimientos de anatomía y saber cómo se tiene que hacer el test en cada uno de los músculos. Hay muchos músculos en el cuerpo, entre los cuales todos pueden ser testados. Y a través de este diálogo vamos a saber si el conflicto está a nivel físico, a nivel emocional o a nivel energético y darle la solución a esta persona que realmente necesita, sin que pierda el tiempo, sin que pierda su paciencia, sin que pierda dinero, sin que pierda la esperanza, que yo creo que es lo más importante, porque, repito, cuando una persona llega a nosotros, a la medicina natural, viene de dar muchas vueltas por médicos que le han dicho, es que es así, tienes que tomar este producto de por vida, si quieres no tener dolor. Y claro, la persona al final lo acepta, pero lo acepta sabiendo que está cortando su tiempo de vida. Dice, bueno, por lo menos el tiempo que viva voy a vivir mejor, pero sé que si yo tenía por genética vivir 80, a lo mejor vivo 65, porque como tengo que tomar todos los días este medicamento que me va a generar una cirrosis hepática o me va a generar una obstrucción renal, pues moriré más joven. Pero bueno, no, viví sin dolor.
o no, porque a lo mejor ese medicamento que te está quitando el dolor te está generando un problema digestivo y al final es la pescadilla que se muerde la cola y llegamos a los 60 años tomando 13 comprimidos en el desayuno, 13 medicamentos en la comida y 12 o 13 también en la cena. Y eso es un horror. Eso a mí me parece tener una mala... bueno, no mala suerte, porque la persona no tiene mala suerte, lo que me parece es una mala profesionalidad por parte de las personas que han pasado por el tratamiento de este individuo, ¿no? Y esto lo hacen naturópatas también, insisto, ¿eh? Yo tengo pacientes que vienen de naturópatas y digo, bueno, me tienes que traer todo lo que estás tomando para testarlo yo. Y te vienen con un montón de cajas y dices, pero bueno, si es que aquí hay un dineral. Hay un dineral y además es que no lo necesita todo. Es imposible que una persona necesite tantas cosas para mejorar. Y si es posible, es que no le estoy tratando nada. Estoy haciendo que los comprimidos hagan la función de los órganos. De lo que se trata es de recordarle al cuerpo cómo se hace su trabajo. Un buen tratamiento es aquel que le devolvemos al organismo su función. Bien, hasta aquí todo ok. Bueno, entonces, fijaros, sí, ¿no? Gracias. Siempre hago una pequeña historia sobre lo que es la patología, porque aquí tenemos un síntoma que puede ser cualquiera de los que os he dicho antes. En principio tenemos un síntoma que puede ser una dolencia, como por ejemplo en nuestra casa sería una gotera. Yo tengo una gotera que cae una gotita, bueno, pues recojo el agua y ya está. Y como ya le he recogido, se acabó. ¿Qué hago con esto? Tomar una pastilla que me alivia ese dolor. Eso sería un síntoma. Cuando la enfermedad es crónica, es decir, ¿y cuándo se cronifica una enfermedad? Cuando yo al síntoma le voy dando remedios chapuza. Es decir, tengo una gotera y cada vez que cae una gota al suelo la recojo, pues tarde o temprano eso va a ir a más. Si no busco la raíz del problema, va a ir a más. Entonces, cuando no le he hecho caso y me he dedicado a recoger el agua, es decir, a darle medicamentos para ese dolor, al final la enfermedad se hace más grave, se cronifica y se hace más grave. Es decir, al final ya no es una gota, ya son 4, pero somos tan obtusos a veces que lo que mejor se nos ocurre a los que nos dedicamos al tema de la salud es a darle un cubo para que lo ponga aquí debajo. Es decir, te doy un comprimido para cada gota. Natural o no, me da igual. ¿Qué va a suceder? Esto va a ir a más. De tal manera que esto me va a derivar en una enfermedad degenerativa. Y esa enfermedad degenerativa quiere decir que va a llegar un momento en el que esto llega a la célula y ya no hay manera de solucionarlo. O sea, ya o ando con paraguas por casa o no hay manera. Es decir, mi organismo está tan desajustado que ya no sabe ni por dónde se anda. Porque como encima le hemos ido anulando actividades con los comprimidos, en lugar de enseñarle y recordarle cómo se hacía la función, se la hemos hecho. Esto es como hacerle los deberes a un chiquillo, pues al final tenemos una enfermedad degenerativa. Y ahí es donde llega el paciente al naturópata. Entonces, aquí, ¿dónde está el problema? El problema está en que no se ha diagnosticado la enfermedad. Simplemente se ha ido tapando furaquinos con los problemas. Entonces, decimos, bueno, pues esto va a ser genética. Se echa la culpa a la genética o a que tuviste mala suerte o que fíjate tú y oye, bueno, pues a veces te dice el médico, bueno, oye, te tocó esto como te podía haber tocado otra cosa y quedan tan contentos. Yo ahí me revelo porque yo no creo que tenga que ser así. Evidentemente la genética hace una labor y la genética me está diciendo dónde es mi punto débil. Cuando todas mis generaciones atrás están somatizando en un tipo de tejido, yo lo que tengo que hacer es reforzar ese tejido porque ya sé que lo traigo por genética, lo cual no quiere decir que yo tenga que enfermar de ese tejido. Tengo la suerte de saberlo por anticipado, de que yo puedo caer enfermo de eso. Entonces lo que voy a hacer es ocuparme en reforzar ese sistema, no en hacerle el trabajo, en reforzarlo. Eso cuando es genético y cuando no, busco la causa. Es decir, si yo tengo una cañería rota y me dedico a poner cubinos, pues al final esto va a acabar deteriorándolo todo. Tengo que venir aquí y tratar el problema. Y tengo que saber llegar aquí, preguntándole al cuerpo dónde tiene el conflicto y cómo quiere que se lo trate, que es lo que hace la kinesiología holística, ¿no? Entonces, las causas de la enfermedad, fijaros que una enfermedad aparece cuando hay una pérdida de aceptación o de adaptación. Es decir, tenemos una causa, algo que nos estresa,
ya sea físico, estructural, químico, o sea, dentro del físico entraría la estructura y la química, ya sea emocional o sea energético. Hay algo que nos está estresando mucho, nuestro cuerpo no lo adapta y esa incapacidad de adaptación hace que se somatice en una enfermedad, ¿vale? Entonces, da igual cuál sea el motivo, al final siempre va a tener que haber algún conflicto químico o algo físico, porque evidentemente la enfermedad llega al físico. Ahora, lo que tenemos que valorar es, primero, dónde está, en qué momento se encuentra la enfermedad, si está ya en el plano físico, porque a veces ocurre que vamos al médico con un dolor y el médico no encuentra nada. Nos hacen pruebas de todo tipo y no encuentran nada. ¿Cuántas veces habéis oído esto, no? Fui al médico con una dolencia, me hicieron pruebas de todo tipo y allí no apareció nada. Y a los 2 meses resulta que tenía un tumor y no lo habían visto. Pues sí, habrá veces que sea cierto, que no vieron ese tumor, pero otras veces puede ser que yo tenga esa información a nivel energético y emocional, pero todavía no haya llegado al físico, porque no se originó en la parte física. Las enfermedades se pueden originar en la parte energética, se pueden originar en la emocional y se pueden originar a través de la química o de la estructura. Un accidente de tráfico gordo que yo tenga hoy y me descoloque la estructura, me puede generar un cáncer dentro de unos años. Si tengo un golpe, me tengo que ajustar otra vez, porque mi sistema estructural se ha quedado descolocado. Lo hacemos con los coches, pero no lo hacemos con nosotros. Si no nos duele nada, entendemos que estamos curados. O no hemos roto nada, no vamos a reparar. Sin embargo, al coche sí lo llevamos. Y miramos bien que no coja alguna en el volante, que no se quede después de un accidente, que nos lo miren milimétrico. No vaya a ser que no quede el coche bien. Pero con nuestro cuerpo no lo hacemos. Y claro, como tampoco la medicina lo contempla mucho, y a lo mejor tú cuando dentro de 15 años generes un cáncer por un accidente de tráfico que tuviste y llevaste un golpe en la glándula timo y eso te empezó a generar un estrés porque paralizó tu glándula timo, te fue generando un estrés y fue generando un cáncer, como no lo miraste y ningún médico te lo ha mirado, no lo sabes. Y después de 15 años tú bastante te vas a acordar de aquel accidente de tráfico que tuviste, no lo vas a asociar. Y esto la medicina natural, gracias a la física cuántica, sí lo contempla. Y la kinesiología te lo dice. Lo preguntes o no, te lo va contando, te va a ir contando el problema que hay, si quedó este problema, si no. Te da todo tipo de información. No hace falta tener una tecnología asombrosa a veces para hacer un buen diagnóstico. Entonces, yo animo a todo el mundo, a médicos, psicoterapeutas, lo que sea, naturópatas, a todo el mundo a que utilice la herramienta de la kinesiología holística, porque realmente es la única herramienta que yo de momento conozco que nos lo cuenta absolutamente todo. Y de forma global, no tengo que ir a un especialista para esto, a un especialista para lo otro. Te lo digo yo, con esta terapia, sabiéndolo hacer bien, obviamente. Esto requiere no es un mes ni 2, para aprenderlo, pero no es una técnica difícil. Algunos de los que estáis por aquí ya estáis metidos en esta técnica y sabéis que es compleja, pero que una vez que se empieza a poner en práctica no resulta tan difícil. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la somatización al final es el nivel donde se manifiesta el conflicto, es decir, normalmente tiende a ser algo a nivel físico o emocional, o no me encuentro bien por la emoción o no me encuentro bien por el físico, que es donde realmente nos puede llegar un mensaje. Por lo tanto, la somatización al final es una voz que lanza, podríamos decir incluso el alma o mi organismo, de decirme algo no va bien aquí dentro. A ti te duele la cabeza, pero lo de menos es el dolor de cabeza. Lo que importa es lo que se está gestionando aquí dentro. Y necesito que le hagas caso, es una señal de alarma. Por lo tanto, aquí no podemos olvidar, si nos queremos dedicar a la terapia natural o a cualquier tipo de terapia, o sea, aquí ya digo que ya no es solamente la rama sanitaria o parasanitaria, deberían de ser todos. Yo no entiendo por qué los médicos esto no lo contemplan, o no todos los médicos, que hay muchos que ya sí, gracias a Dios, pero que se olvidan de que un ser humano es absolutamente todo esto. Hay un cuerpo físico, pero somos emoción, somos mente, somos energía, conciencia, todo eso es un ser humano y no podemos separarlo. No se puede romper ninguno de estos globitos. Es como decir, del sistema digestivo yo solamente voy a hacer caso al estómago. A mí el duodeno, mira, yo como si no existiera el duodeno. El estómago, a ti que te duele el estómago, bueno, pues no comas lo que te sienta mal y ya está. El duodeno, el esófago, a mí eso no me importa. No puede ser, el de digestivo tendrá que aprenderse todo el sistema digestivo al completo y saber que una cosa va relacionada con la otra. Pues si lo hacemos por sistemas,
¿por qué no hacerlo con el gran sistema que es el ser humano, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Para tener un 100% de éxito hay que escuchar todas las partes del ser humano y no me puedo dejar ninguna. Y esto es un poco repaso a lo que os he dicho. Entonces, hay causas que son físicas, como puedan ser la genética. En cualquier somatización tenemos causa física, genética, química. Dentro de la química tenemos bacterias, virus, parásitos, intoxicación, falta de aminoácidos, falta de vitaminas, excesos de vitaminas, de aminoácidos, de metales pesados, de hormonas, de neurotransmisores. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Está la parte estructural también, obviamente, ¿no? Golpes que haya tenido. Me caí de pequeño, me quedó mal colocado un hombro y desde entonces arrastro un problema de hombro que al final acaba degenerando y teniendo dolores en todo lo alrededor. Y cada vez que muevo el brazo me duele. Eso es una causa física. Un accidente de tráfico que decíamos antes. Perdón. La parte emocional mental que van de la mano. Porque evidentemente nuestras emociones también son sentidas, depende de nuestros pensamientos. A veces la mente es la que manipula un poco nuestras emociones, nos sentimos en medida de lo que pensamos. Si yo pienso que soy menos que los demás, tengo un complejo de inferioridad y me voy sintiendo un prubitín por la vida. Si tengo un pensamiento de pobreza, me voy sintiendo un mendigo de la vida y soy un mendigo emocional. Y si siento que nadie me quiere o que soy un perrito abandonado, pues voy sintiendo eso por la vida. Y eso va generando un estrés, un malestar que puede acarrear muchísimas enfermedades y muchísimas patologías. Y luego la energía, que esto es algo que por fin se empieza a escuchar un poquitín más. Somos energía, incluso nuestro sistema nervioso, lo dábamos hoy por la mañana en kinesiología, es puramente energía. La sinapsis nerviosa entre una neurona y la otra no tiene contacto físico, se produce un contacto energético en nuestras neuronas. Y si esto existe a nivel neuronal, imaginaros a la hora de nuestro organismo. Bueno, pues los meridianos de acupuntura, los chakras, todo lo que son centros energéticos, si no hay una corriente energética, nuestro cuerpo tampoco tendría vida. Entonces, esto es muy, muy importante también saberlo manejar. Y luego, por supuesto, lo que os hablaba de la parte espiritual, que no profundizo en ella, pero sí os dejo un toquecito de vivir de acuerdo a nuestros valores. Es decir, yo odio esta frase de el fin justifica los medios, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser principalmente fiel a uno mismo y escuchar nuestra voz interior a la hora de actuar. No podemos actuar ni por el consejo de unos padres que nos van a dar el mejor consejo que ellos creen oportuno, pero a lo mejor está lejos de lo que yo tengo que hacer espiritualmente, de lo que yo vine a hacer o siento que quiero hacer. No puedo a veces escuchar la voz de un abogado que me dice que haga algo para ganar un caso que va en contra de mis principios morales y yo me estoy sintiendo mal conmigo mismo por hacer eso. Es decir, hay tantas cosas en la vida cotidiana que nos puede alejar de lo que somos nosotros como persona espiritual y que a la larga eso nos va a generar un estrés y va a generar que se bloqueen otras causas también, que, bueno, ahí lo dejo para que le deis una vueltina, ¿vale? Entonces, al final, la enfermedad surge cuando el cuerpo no sabe adaptar esa información que genera, o sea, o ese estrés que genera una toxina a la larga en el cuerpo. El estrés se va a convertir en toxina, ya sea emocional, físico, se va a convertir en una toxina química y esa química va a empezar a alterar nuestra parte química corporal, que somos química también, y esa toxina va a empezar a generar dolencias, erupciones y síntomas que en un principio son primarios, pero que si no se tratan van a acabar siendo crónicos. Lo que tengo que averiguar es cuál es la raíz del conflicto, es decir, dónde se generó la toxina, en la emoción, en el cuerpo químico, en la energía, a través de un golpe, un shock emocional, dónde se originó esa toxina. Y como os digo, lo único que reúne todo esto es la kinesiología holística, ¿no? Entonces nosotros tenemos un curso de kinesiología holística
que, como os digo, muchos de los que estáis aquí escuchando la ponencia estáis metidos ya en esta técnica. Para mí sería como, bueno, podríamos decir la cumbre de la pirámide, aunque en realidad sería la base de la pirámide, ¿no? Si lo llevásemos a una pirámide alimenticia, sería la base de la pirámide en realidad, ¿no? Porque aquí lo que vamos a aprender es bueno, pues a comprobar dónde está el conflicto, si dentro del físico, estructural o químico, o emocional o energético, a saber preguntar al cuerpo a través del test muscular. Ahora mismo este curso tiene una beca, se están consiguiendo una serie de becas para algunos cursos. El mes pasado os estuvimos ofreciendo la beca para el curso de osteopatía, que tuvo una aceptación tremenda, porque evidentemente la osteopatía estructural es súper necesaria. Bueno, dentro de la kinesiología se trabaja mucho con la osteopatía estructural, por lo que decimos, muchas veces dolencias musculares, incluso digestivas, pueden venir de la estructura. Y esto lo que haríamos sería incrementar todavía más el hecho de saber dónde está el problema. Me sirve eso para médicos, terapeutas emocionales, todo. Aquí no hay fallo. Con la kinesiología no fallamos. Preguntamos al cuerpo, el cuerpo nos responde y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Dentro de la kinesiología, además del test muscular para saber dónde está el problema, puedo testarle el tratamiento y tengo un amplio abanico de tratamientos que darle al cuerpo. No solamente es que yo haga kinesiología y luego tenga que derivarlo a alguien. La propia kinesiología tiene su terapia y amplia. Dentro del módulo físico, pues vamos a saber dónde está el conflicto, si le hacen falta aminoácidos minerales y qué mineral o qué aminoácido le hace falta. Dentro de la parte estructural vamos a saber desbloquear mucha parte de la estructura, no tan en profundidad a lo mejor como la osteopatía, pero sí sabemos desbloquear con una osteopatía más sutil determinadas partes. En el módulo emocional se trabaja todo lo que hay dentro de la emoción para corregir, desde regresión, FT, flores de Bach, un montón de técnicas, borrar emociones, llegar muy al hondo, ¿no? Muy a lo hondo. Entonces, estas becas, no, fijaros la bonificación que tienen, ¿no? Principalmente este curso es de 2.250, ahora mismo lo tenemos en la web a un precio de 1.650, como, bueno, dentro de lo que nosotros podemos rebajar, pero con la beca quedarían 495 en un solo plazo. Se puede coger a plazos, pero ya no sería este precio. Entonces, bueno, el que esté realmente interesado, pues lo puede coger con la beca, que realmente es bueno, sale a un precio súper barato, siendo pues una herramienta tan eficaz y tan válida.